Hay incendios que comienzan con una chispa y otros que llevan años ardiendo en silencio antes de que alguien pueda ver sus llamas. El de Aelia empezó una noche de verano, en una pequeña calle de Roma. Primero ardió el taller, después las vigas del piso superior, luego las telas, los pigmentos y los rollos que su padre había reunido durante toda una vida. Cuando Aelia despertó, el aire ya estaba lleno de humo. Consiguió alcanzar la calle con la ropa pegada al cuerpo y las manos vacías. Desde allí contempló cómo el fuego devoraba su casa. Vio caer el techo bajo el que había crecido. Vio desaparecer el telar de su madre. Vio cómo las palabras escritas por su padre se elevaban convertidas en pequeñas sombras negras. Al amanecer, solo quedaba un muro. Y sobre el suelo, una capa de ceniza tan fina que el viento comenzó a llevársela antes de que Aelia pudiera decidir qué deseaba conservar. Durante los días siguientes, muchas personas intentaron consolarla. «Sigues viva», le repetían, pero aquella frase no lograba alcanzarla. Aelia respiraba, caminaba, comía cuando alguien le ponía alimento delante. Sin embargo, no se sentía viva. Se sentía como la casa después del incendio, en pie por fuera, vacía por dentro. Una mañana regresó a las ruinas, apartó algunos fragmentos de madera y encontró una pequeña moneda atrapada entre dos piedras. El metal estaba ennegrecido, pero al frotarlo con la túnica apareció la figura de un ave rodeada de rayos. El pájaro descansaba sobre una rama de laurel. Sus alas permanecían cerradas y su cabeza estaba coronada por una luz diminuta. Aelia llevó la moneda a un anciano cambista del foro. El hombre la sostuvo cerca de una lámpara. «Es el fénix», dijo, «el ave que regresa cuando todo termina». En tiempos del Imperio Romano, el fénix apareció en monedas asociado a la eternidad y a la renovación de una era. Se conservan ejemplares en los que el ave se alza sobre una rama de laurel y otros en los que descansa sobre el globo del mundo, acompañando a personificaciones como eternitas. Aelia observó la figura. «¿Regresa de dónde?» El cambista se encogió de hombros. «De sus cenizas». «¿Y cómo?» «Eso tendrás que preguntárselo a alguien que haya visto arder uno». El anciano sonrió al decirlo, pero Aelia no. Guardó la moneda y regresó a la calle. Durante semanas, aquella pregunta permaneció dentro de ella. «¿Cómo se vuelve de las cenizas?», preguntó a comerciantes, a soldados, a viajeros llegados de Asia y África. Todos conocían al fénix y ninguno contaba la misma historia. Para unos era rojo, para otros dorado. Algunos decían que vivía 500 años, otros aseguraban que alcanzaba 1461. Había quienes lo imaginaban enorme como un águila y quienes hablaban de un pájaro pequeño que podía ocultarse entre las ramas de una palmera. Pero todas las voces coincidían en algo. El fénix procedía de Oriente y siempre regresaba a la Tierra del Sol. Así que Aelia vendió lo poco que conservaba y compró un pasaje en un barco que partiría hasta Alejandría. No sabía qué esperaba encontrar, quizá un templo, quizá un sacerdote capaz de responderle, o quizá una criatura de plumas doradas dormida en algún jardín secreto. La nave abandonó el puerto al caer la tarde. Roma fue haciéndose pequeña detrás de ella. Primero desaparecieron sus tejados, después sus torres. Por último, la costa entera se convirtió en una línea oscura. Aelia permaneció junto a la borda hasta que solo quedó el mar. Durante varios días, el barco avanzó entre aguas tranquilas. Por las noches, los viajeros se reunían bajo las velas y contaban historias para acortar la oscuridad. En una de aquellas noches, un poeta griego llamado Melanto oyó hablar de la búsqueda de Aelia. «Conozco al ave que persigues», dijo. «¿La has visto?» «He leído sobre ella. A veces los libros ven más lejos que nosotros». Melanto explicó que el fénix no se alimentaba de semillas ni de frutos, sino de gotas de incienso y esencias aromáticas. Cuando llegaba el fin de su larga vida, buscaba una palmera. Allí construía un nido con corteza, canela, nardo y mirra. Después se recostaba entre los perfumes y moría.
De su cuerpo surgía entonces una nueva criatura. Al principio era pequeña y frágil, pero crecía hasta recuperar la forma del ave anterior. Luego levantaba el nido, convertido en sepulcro, y lo transportaba hasta la ciudad del sol. Ese relato sigue de cerca la versión de Ovidio. El ave completa 5 siglos de vida, prepara un nido entre las ramas de una palmera con plantas aromáticas y de sus restos nace un nuevo fénix que lleva el sepulcro hasta Heliópolis. En ese pasaje, sin embargo, Ovidio no describe todavía el espectacular renacimiento instantáneo entre llamas que domina la imaginación moderna. Entonces no regresa, dijo Aelia, nace otra. Melanto contempló el cielo. Quizá regresar no signifique ser exactamente quien eras. Aelia no respondió. Aquella idea la inquietaba. Había emprendido el viaje para descubrir cómo recuperar su antigua vida, no para aprender a vivir sin ella. Días después, una tormenta alcanzó la nave. El cielo se oscureció, las olas golpearon el casco y el viento tiró de las velas con tanta violencia que los marineros tuvieron que recogerlas. Aelia se refugió bajo cubierta. Mientras el barco se inclinaba, apretó la moneda del fénix entre los dedos. Por primera vez desde el incendio, sintió miedo de morir, y aquel temor trajo consigo una revelación sencilla. Todavía deseaba vivir. No sabía para qué ni dónde, pero lo deseaba. Al amanecer, la tormenta había pasado. Sobre el mar flotaban fragmentos de madera, cuerdas rotas y hojas arrancadas de alguna costa lejana. El mundo parecía haber sido deshecho durante la noche. Sin embargo, el sol volvió a elevarse. No preguntó qué había ocurrido, no trató de reconstruir la tormenta, simplemente apareció. Cuando el barco llegó a Alejandría, Aelia encontró una ciudad llena de lenguas, perfumes y voces. Preguntó por el fénix en los mercados. Los vendedores de incienso le hablaron de Arabia. Los marineros señalaron el desierto. Un escriba que trabajaba cerca del puerto le contó una versión todavía más antigua. Hace siglos, dijo, un viajero llamado Heródoto preguntó por esa misma ave a los habitantes de Heliópolis, y que le dijeron que aparecía una vez cada 500 años, tenía plumas rojas y doradas y una forma semejante a la del águila, pero no acudía para quemarse. El escriba se inclinó hacia ella. Venía a enterrar a su padre. Le explicó que el fénix moldeaba un recipiente de mirra, lo vaciaba por dentro, depositaba allí el cuerpo del ave anterior y cerraba la abertura con más perfume. Después transportaba aquella carga hasta el templo del sol. Heródoto dejó por escrito esta historia, aunque reconoció que nunca había visto el ave y que no creía del todo lo que le contaban. En su versión, el elemento central no es una resurrección entre llamas, sino el viaje del nuevo fénix llevando los restos de su padre a Heliópolis. Aelia guardó silencio. Hasta aquel momento había imaginado al fénix huyendo de la muerte, pero la criatura de esa historia hacía lo contrario. Regresaba para buscarla, la sostenía, la envolvía en mirra y volaba con ella. ¿Dónde está Heliópolis?, preguntó. El escriba señaló hacia el sur, donde el sol tocó la tierra por primera vez. Aelia partió a la mañana siguiente. El camino atravesaba campos alimentados por el Nilo y aldeas rodeadas de palmeras. A medida que avanzaba, el bullicio de Alejandría quedó atrás. Finalmente llegó a una tierra de piedras antiguas y obeliscos erosionados. Allí encontró a una mujer llamada Tía, guardiana de un pequeño santuario. Su cabello era blanco, sus ojos oscuros y tranquilos. «Busco al fénix», dijo Aelia. Tía la observó durante unos instantes. «Aquí no lo llamábamos así». «¿Cómo lo llamabais?» «Bennu». La guardiana señaló una pintura desgastada. En ella no aparecía un águila envuelta en fuego, sino un ave de patas largas semejante a una garza, coronada por 2 plumas. Bennu pertenecía al amanecer, explicó. Antes de que existieran caminos, casas o nombres, las aguas cubrían el mundo. Entonces surgió la primera tierra.
y sobre ella se posó el ave. ¿Ardió? No. ¿Renació de sus cenizas? Tía negó lentamente. Cantó. El Bennu egipcio aparece habitualmente representado como una garza y estuvo asociado con las divinidades solares, la creación y la renovación. Podía entenderse como una manifestación del dios creador o del sol, y también se vinculó con la regeneración funeraria. Aunque comparte rasgos con el fénix greco-romano, los testimonios egipcios no describen con claridad una muerte entre fuego y cenizas. Aquella noche, Tía condujo a Elia hasta un patio abierto. En el centro había 3 lámparas. La primera ardía con una llama alta, la segunda apenas conservaba una brasa, la tercera estaba apagada. Esta llama representa lo que tuviste, dijo Tía señalando la primera. No puedes entrar de nuevo en ella, el pasado ofrece luz, pero también puede quemar a quien intenta evitarlo. Después señaló la segunda. Esta es tu vida ahora, pequeña, insegura, pero todavía cálida. Por último se detuvo ante la lámpara apagada, y esta es la vida que aún no conoces. Aelia contempló las 3. No hay fuego en ella, todavía. Tía le entregó una pequeña varilla de madera. Enciéndela. ¿Con cuál de las otras llamas? Con ninguna. Aelia la miró sin comprender. Espera al amanecer. Permanecieron en silencio. La noche fue perdiendo profundidad. Primero apareció una claridad gris sobre el horizonte, luego una línea rojiza. Finalmente, el sol surgió detrás de las piedras. Tía colocó un pequeño espejo de metal frente a la luz. El reflejo alcanzó la mecha de la tercera lámpara. Un hilo de humo ascendió. Después nació una llama, pequeña, dorada, completamente nueva. Aelia sintió que algo se abría dentro de ella. No era alegría, todavía no. Era espacio, el lugar que queda cuando dejamos de exigir al futuro que se parezca al pasado. Entonces oyó un batir de alas. Una garza cruzó el cielo sobre el santuario. La luz del amanecer tocó sus plumas grises y, durante unos instantes, la convirtió en oro. Aelia quiso llamarla, pero comprendió que no debía hacerlo. El ave no había acudido para darle una respuesta, solo para continuar su vuelo. Meses después, Aelia regresó a Roma. No reconstruyó el antiguo taller, abrió otro cerca del río, más pequeño y con grandes ventanas orientadas hacia el este. En sus paredes pintó aves. Algunas eran rojas como las historias griegas, otras tenían largas patas y coronas de plumas, como el Bennu de Egipto, pero su favorita era casi completamente gris. Se alzaba sobre unas aguas oscuras mientras el primer rayo del día iluminaba sus alas. Quienes visitaban el taller preguntaban por qué no había pintado cenizas. Aelia sonreía, porque las cenizas no son el final de la historia. Entonces, ¿qué son? El lugar en el que dejamos de buscar aquello que fuimos. Con los años, el fénix continuó viajando. Apareció en poemas y templos, en monedas sostenidas por la eternidad, en sepulcros y escritos cristianos, donde se convirtió en una imagen de la resurrección y de la vida que vence a la muerte. La primera carta de Clemente, compuesta en los primeros siglos del cristianismo, empleó expresamente al fénix como ejemplo de resurrección, describiendo su nido de incienso, mirra y otras especias. Cada pueblo añadió algo, una pluma, un perfume, una llama, una promesa, hasta que nadie pudo recordar dónde terminaba una versión y comenzaba la siguiente. Pero quizá todas conservaban un mismo secreto. El fénix nunca prometió que aquello que amamos permanecería intacto, ni que las casas volverían a levantarse con las mismas piedras, ni que, después del dolor, seríamos exactamente las mismas personas. Prometió algo más humilde y quizá más verdadero, que incluso cuando una parte de nosotros termina, queda otra capaz de transportar sus recuerdos, de envolverlos con cuidado, de llevarlos hasta un lugar sagrado, y después, cuando la noche comienza a retirarse, abrir las alas
porque renacer no consiste en negar el incendio, consiste en descubrir que dentro de nosotros aún existe un lugar donde la luz puede posarse y que, mientras seamos capaces de mirar hacia el amanecer, ninguna llama será la última.